Bueno, señores, seguimos. Vamos a dar seguimiento a lo que está pasando con el huracán Milton, pero también vamos a tener las informaciones en el ámbito de República Dominicana que están calientes, pero muy calientes, las noticias de este día en República Dominicana. Hoy había elecciones de uno de los principales gremios en República Dominicana, la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP tenía elecciones en este día. Y en estas elecciones de la ADP, en este día, ha habido pues una votación masiva. La ADP dijo que iba a dar el primer boletín a las 8:30 de la noche. Así será la Comisión del Gremio de Maestros, que ofrecerá su primer boletín a las 8:30 de la noche, dijo. Pero todavía a esta hora no tenemos el boletín, pero sí tenemos los resultados. Los resultados, porque los resultados, aunque usted no tenga los números, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son los que dicen que ganó uno y perdió el otro. Pues dice a esta hora dicen los del PRM que el candidato de la corriente del PLD, el candidato de la corriente del PLD, Eduardo Hidalgo, es el ganador. Hasta los del PRM ya reconocen que Hidalgo seguirá al frente de la ADP. Me han hecho llegar hasta aquí un comunicado, dice: declaración pública, soy el profesor Norberto Ortiz, candidato a la presidencia de la ADP por la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez. Informo al magisterio peñagomista, a nuestros aliados, a la comunidad educativa nacional y a la opinión pública que en los reportes registrados hasta el momento en nuestro centro de cómputos se identifica una tendencia de votos mayoritario a favor del profesor Eduardo Hidalgo, candidato de la corriente Eugenio María de Hostos y aliados. En mi nombre y en el de nuestra plancha le expreso nuestro reconocimiento y felicito por su victoria al profesor Eduardo Hidalgo, mientras solicitamos a la Comisión Nacional Electoral y a las comisiones locales llevar hasta el final el conteo de cada voto emitido y realizar la debida distribución de escaños según ordenan nuestros estatutos. Agradecemos a quienes tuvieron la confianza de votar por nosotros y a todos los maestros que asistieron a ejercer su derecho al voto democráticamente. El Magisterio Nacional tiene nuestra palabra y nuestro compromiso de que seguiremos luchando incansablemente por la dignificación del magisterio y por una educación de calidad para todos nuestros estudiantes. Que viva la unidad de la ADP y que viva la institucionalidad democrática del país. Muchas gracias, dice el profesor Norberto Ortiz, candidato de la corriente magisterial del PRM, la corriente peñagomista, quien dice en este momento que ganó el representante
de la plancha del PLD, la Eugenio María de Hostos, que encabeza el profesor Eduardo Hidalgo. ¿Y por qué gana Eduardo Hidalgo la reelección de manera fácil? Por lo siguiente. Primero, siempre es importante contar con un gremio que sea diferente al partido de gobierno, porque tienen entonces los maestros un representante que va a estar enfrentando el gobierno y que va a estar defendiendo a los maestros. Segundo, lo que más contribuyó, la campaña. ¿Quién le hizo la campaña? A Eduardo Hidalgo. Pero la campaña a Eduardo Hidalgo se la hizo el ministro de Educación. Increíble. El ministro de Educación le hizo la campaña a Eduardo Hidalgo para que Eduardo barriera en estas elecciones. ¿Y por qué yo digo que le hizo la campaña? Por la torpeza que cometió el ministro de Educación de tratar de bloquear las cuentas bancarias de la ADP en medio de un proceso electoral. Le dio la oportunidad al presidente de ADP de salirse con la suya, de salir en primera página en todos los periódicos denunciando el bloqueo de las cuentas de ADP por parte del ministro de Educación. Esto le dio una importancia sobremanera a este candidato, al candidato de el PLD, que entonces ganó de manera fácil y contundente las elecciones en este gremio. Y todavía es la hora en la que no se da a conocer el boletín que se prometió para las 8:30 de la noche. No se da a conocer todavía en la ADP. Prometieron que el boletín lo iban a dar a las 8:30 de la noche. No se ha dado y ya el candidato del partido de gobierno ha tirado la toalla y ha dicho que ganó el opositor, que ganó el que está presidiendo la ADP. Eduardo Hidalgo, candidato del PLD, es el ganador según lo que ha dicho el propio PLD y lo que acaba de decir el candidato de la corriente magisterial de el PRM, que ya le está diciendo a sus seguidores que por los números que tienen en sus centros de cómputo, pues Eduardo Hidalgo se perfila como el ganador de la presidencia de este gremio que es quizás el más importante de los gremios del país, o uno de los más importantes
para no entrar en comparación con ninguno, pues uno de los más importantes gremios del país es el gremio de la ADP, que reitero, pues hizo sus elecciones en el día de hoy, unas elecciones muy concurridas, con mucho ánimo. Los maestros por todas partes pues estuvieron votando, y después de estas elecciones pues ya lo que hay que esperar es qué va a pasar con los demás temas que tiene pendiente este sindicato. Un sindicato interesante porque juega un papel interesante en lo que es la educación. Dependiendo de lo que hagan, pues así será. Y bueno, yo veo muchas cosas que sorprenden, pero no creo que el gobierno deba estar sorprendido de que haya ganado en la ADP Eduardo Hidalgo. Y digo que no debe estar sorprendido, ¿por qué? Porque es que Eduardo Hidalgo tiene un gran potencial en el sindicato de la ADP. Él ha sido ganador en varias ocasiones, pero no solamente que ha sido ganador en varias ocasiones, es que él ha hecho un gran trabajo en el sindicato, e incluso cuando era el gobierno, el PLD, él fue presidente de ADP en contra del gobierno del PLD y lo enfrentó como nunca, y logró pues hacer una gran labor, y esto pues le ha concedido el hecho de que él ganara las elecciones y volviera otra vez a ganar. ¿Y de qué manera? Señores, otro caso que nos sorprendió, o que sorprendió a los del gobierno en la ADP, fue el caso de las elecciones en Villa Altagracia. ¿Y por qué yo digo que sorprendió? En Villa Altagracia aspiraba a reelegirse José Luis. José Luis era el presidente, es el presidente de la sesional de la ADP en Villa Altagracia. Él aspiraba a reelegirse, y allí en las elecciones internas y nacionales de la ADP en Villa Altagracia había grandes movimientos. Arnold, ponme las imágenes para que la gente vea cómo estaba el asunto ahí, muy concurrido, con representantes de todas las planchas, gente que estaban pues tratando de tener control de las votaciones de todos los profesores desde muy temprano. Ya yo fui horas de la tarde y todavía pues estaba el movimiento en la escuela primaria de Villa Altagracia, donde los maestros estaban acudiendo a votar. También se votaba en la zona de La Cuchilla, estaban votando. Y en el caso de Villa Altagracia estaban los profesores de la corriente peñagomista, pues estaban optimistas
de que iban a ganar, de que su candidato iba a ganar las elecciones, pero sucede y viene a ser que al parecer el candidato de el Partido de la Liberación Dominicana, de la corriente Eugenio María de Hostos, lo sorprendió. Sorprendió a los del PRM y le ganó la batalla. Ganó las elecciones el candidato de la corriente Eugenio María de Hostos en el caso de Villa Altagracia. O sea, que están ganando no solamente fue que ganó a nivel nacional, sino que también ganó en Villa Altagracia el candidato. Porque las imágenes ahí de Fajardo que estaba votando allá en las elecciones de la ADP. Entonces, en las elecciones de Villa Altagracia ya tenemos los resultados. Adalberto Santamaría era el candidato de la corriente Eugenio María de Hostos, la corriente del PLD, y obtuvo 492 votos. José Luis Polanco era el candidato de la corriente peñagomista, obtuvo 480 votos, o sea, el candidato de la corriente del gobierno, 480 votos. Y Judith, la doctora, que era candidata de la corriente del Partido Reformista, sacó 185 votos. Y Johan Aquino, otro candidato, me parece que de la Fuerza del Pueblo, obtuvo 172 votos. Entonces, ahí está el ganador, Adalberto Santamaría, de la corriente magisterial que apoyó el Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el resultado de las elecciones de la ADP en el caso de Villa Altagracia, donde el candidato local del PLD gana las elecciones, le gana al representante y actual presidente de la ADP en Villa Altagracia, José Luis Polanco, pues, y tiene la doctora Judith una buena participación, 185 votos, y Johan Aquino, 172 votos. Unas elecciones muy concurridas, de muchos profesores que acudieron a votar en Villa Altagracia. Reitero, señores, que a nivel nacional todavía no se han dado a conocer los números, pero sí no hay dudas de que el resultado es el que ya hemos dicho, de que Eduardo Hidalgo gana otra vez las elecciones a nivel nacional de la ADP, el PLD, con el profesor Eduardo Hidalgo. Solo faltan los números. Ya el candidato del partido de gobierno, el candidato de la corriente peñagomista, ha felicitado a Eduardo Hidalgo por su triunfo. Seguimos, señores, con más del contenido de este espacio en política.